Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Facultad de Artes Entre las Artes. Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos de invitados a 2 maestros y 2 estudiantes que también integran nuestra comunidad universitaria. Vamos a dar la bienvenida a la maestra Itzel Teres Reyes González, al maestro Adrián Jiménez Gawich y sí. a Fanny Daniela Galindo y Marbella Lucas Ramos. Son estudiantes del 7º semestre de la licenciatura en etnocoreología y hoy nos vienen a platicar de qué se trata y bueno, pues conocer un poquito más de este programa educativo que también oferta nuestra Facultad de Artes. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Y bueno, no sé, ¿quién quiere compartirnos? Vamos a empezar con la maestra Tere y que nos platique. ¿Quién es la maestra Tere Itzel? Hola a todos, gracias por invitarnos a este podcast. Pues yo soy docente de la licenciatura en etnocoreología ya desde hace 10 años. Soy egresada de la misma licenciatura, soy de la 2ª generación y bueno, estamos trabajando ahí gracias a la invitación. Y pues aquí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, y tenemos al maestro Adrián. Platícanos, ¿quién es el maestro Adrián? Claro que sí. Bueno, yo soy docente de formación y también tengo ya un poquito más de 10 años trabajando en la licenciatura en etnocoreología, en el área de etnomúsica principalmente, aunque también atendemos algunas otras áreas como el área psicopedagógica o de producción escénica en algunos momentos cuando ha sido necesario. Bien. Platíquenos sobre este programa educativo que se encuentra en la Facultad de Artes, que bueno, es uno de los programas únicos en nuestro país, y platíquenos de qué se trata esta formación artística. Bueno, sí somos el único programa educativo de etnocoreología en el país. Existen en otros lugares, en Europa, en Argentina, no recuerdo los demás. Pues esta licenciatura trata de formar a investigadores de la danza tradicional con sus referentes musicales y también investigadores de tribus urbanas, todo siempre basado en la investigación. Hacemos análisis, registro, somos danzantes, somos músicos también y bueno, pues de eso se trata la licenciatura en etnocoreología. Bueno, es importante comentar lo que nos comenta la maestra Tere porque, bueno, hemos estado comentando en otros episodios de la importancia de tener este sustento teórico argumentativo y, bueno, esta licenciatura, eso es también lo que oferta, ¿no? Que tengan el sustento teórico y que lo lleven a la parte práctica desde la danza tradicional. Y en cuanto a la música, ¿qué es lo que nos oferta esta licenciatura? Podríamos decir que a diferencia de otras carreras que existen en nuestro estado o en el país, incluso ya podríamos hablar de Hispanoamérica, en el caso de los países hermanos que tenemos hacia el sur de nuestro continente, nosotros tenemos una carrera que se conforma sí de la enseñanza de la danza, principalmente de lo que se denomina el folclore, por ponerlo en un término más coloquial, pero la diferencia es que nuestra carrera también ofrece un acercamiento al área de la música o lo que nosotros denominamos la etnomúsica, que vendría a ser igual en términos un poco más coloquiales probablemente el folclore. Nosotros le llamamos música tradicional porque estamos centrados en la idea de que es parte de la cultura, es parte de las costumbres de las diferentes culturas, de los diferentes grupos humanos. Entonces nosotros por ejemplo ofrecemos que toquen diversos instrumentos relacionados principalmente con las cuerdas, ¿no? Instrumentos tradicionales como diversas jaranas, pero también llega a un punto en donde los compañeros hacen a otros instrumentos como el violín o instrumentos de cuerdas de alambre como los bandolones, los salterios, etcétera. Y ahorita que nos están platicando esto, me viene a la mente, ¿desde cuándo está esta licenciatura? ¿Cuándo se creó y cuál es el fundamento? No sé si lo tengan. Bueno, la primera generación entró en el 2005, fue cuando ingresó la primera generación de la licenciatura en etnocoreología. Un año antes fue aprobado en la rectoría de Enrique Agüero Ibáñez el programa educativo. Anteriormente existía el técnico en danza folclórica, que era parte de la licenciatura en danza, que también se oferta aquí en la facultad. Posteriormente, al aprobarse el programa educativo, este programa fue realizado por la doctora Isabel Galicia López
ya ingresó la primera generación en el año 2005. Y a partir de ahí, pues, ¿ya cuántas generaciones llevamos? Pues ya llevamos 20. Varias, sí. Sí, y bueno, hay que resaltar que la figura de la maestra Saber junto con otros colaboradores fue muy importante porque sentó las bases de un programa bastante fuerte, bastante importante y que resalta dentro de la oferta educativa que existe. Decía yo hace un momento, la gran diferencia que existe con otras carreras, por ejemplo, de danza folclórica o de danza tradicional, es que nosotros, por ejemplo, al relacionarnos directamente con la cuestión de la etnocoreología, que es una disciplina pues no tan, llamémosle no tan vieja, o sea, va de la mano de la etnomusicología, sin embargo ella va un poquito más adelante en algunos estudios, nos permite que tengamos ese fundamento, como decía usted, teórico para hacer investigación de las diversas culturas, y eso es algo que tenemos que resaltar mucho de parte de nosotros. De hecho, aquí las compañeras, ellas van en 7º semestre y a lo mejor podrían incluso platicarles un poco acerca por ejemplo, de los temas de investigación que ellos están desempeñando. Claro, ahorita vamos a preguntarle a las compañeras, pero es importante rescatar lo que dice el maestro Adrián de la innovación de este programa educativo, que cuando se crea, efectivamente no se tenía esta oferta educativa en el país, en nuestra universidad y pues en nuestra Facultad de Artes no existía, y bueno, lo cual resultó en su momento y hasta en la actualidad una parte relevante, ya que ellos están volteando la mirada hacia otros estudios de los cuales también es importante abordar, no desde la parte de la música académica o de la danza clásica, sino también ellos se van desde el espacio del sitio, ¿no? Sus investigaciones tienen que ver con mucha investigación de campo y bueno, no alterar tanto estos fenómenos dancísticos y musicales que se dan en esos espacios originarios, ¿no? Y antes de que pasemos con las compañeras, platíquenos cómo es el proceso de admisión para entrar a este programa educativo. Para ingresar a la licenciatura en etnocoreología se tiene que hacer como requisito previo un examen con nosotros, en donde pues vamos midiendo un poco las habilidades en el aspecto cinético, en el aspecto musical, y vamos viendo también algunas aptitudes respecto a cómo están los intereses respecto a la investigación o cuál es como lo que ellos tienen en esa dirección, y posteriormente, una vez aprobado este prerequisito, realizan su examen de admisión como cualquier otra carrera y pues son bienvenidos con nosotros. Falta el examen médico. Bueno, sí, perdón, claro. también tenemos esa parte. Después de aprobar el examen de aptitudes, que es el que acaba de comentar el maestro Adrián, se realiza el examen médico. Eso ya viene por parte, ya no es parte de nuestra, ya nosotros solamente nos traen el certificado médico de que son aptos para ingresar a la licenciatura, y ahora sí ya hacen su examen de admisión. Bueno, esto es importante. ¿Y por qué lo estamos preguntando? Bueno, porque estamos a muy buen tiempo de que si los que nos están escuchando, viendo, tienen el interés por estos fenómenos dancísticos o entrar a esta área de estudio, bueno, pues están muy a tiempo de empezar a prepararse, de empezar a ver qué son los requisitos que, bueno, solicitaron el año pasado, y bueno, también asistir al edificio para que también les puedan dar una información mucho más cercana, y sobre todo lo que dice la maestra Tere, ¿no? Tener toda esta información del examen médico, puesto que también los estudiantes que están aspirando a entrar a esta licenciatura, bueno, pues tienen que tener la mejor o el óptimo desarrollo físico para estar en estas licenciaturas. Y bueno, entonces ahora vamos a darle la voz, el micrófono a Fanny y a Marbella desde su parte de estudiantes. ¿Cómo fue este proceso de admisión? ¿Cómo supieron que existía esta licenciatura? Y bueno, ahorita que ya se encuentran en el 7º semestre, como decía el maestro Adrián, platíquenos esta parte de su formación de investigación. ¿Cuáles son los fenómenos dancísticos que ya han llevado al escenario y cuál es su perspectiva de este programa educativo? No, quien guste. Bueno, en mi caso yo no sabía o yo no conocía de este programa de la licenciatura en etnocoreología. En realidad fue que me metí a la página de WAP y empecé a ver en las carreras cuál me llamaba más la atención, y yo sí sabía que quería ir a la parte de ciencias sociales o las humanidades y las artes en específico. Entonces me metí a ver las carreras, y después de leer el plan de estudios de etnocoreología dije, creo que eso es lo que yo quiero hacer.
me interesa mucho la parte cultural, la parte de la danza, de la música, y más que el investigarla, o sea, sí me interesaba investigarla, pero también me interesaba yo hacerla, o sea, yo sentirla, saber cómo estos procesos se sentían en mi parte personal. Entonces, una vez que hice esta investigación del plan de estudios, fue que realicé en mi caso la aplicación, bueno, mi proceso de admisión. Y en nuestro caso nos tocó todavía en pandemia, entonces fue todavía más sencillo porque todo se hizo en línea y en realidad no nos tocó examen de admisión, pero las nuevas generaciones sí, sí tuvieron que hacerlo, pero por ese lado, sí fue más sencillo la parte de admisión. Esto que comentas creo que es importante porque me atrevo a pensar que un porcentaje significativo de quienes aspiran a cursar alguna licenciatura de artes, pues yo creo que es lo primero que les llama la atención, ¿no? Como el verlo, el que te vibra, el que lo sientes, y a lo mejor muy después nos ponemos a pensar si tenemos que investigar, ¿no? Como que es lo primero que vemos y seguramente a lo mejor ahorita me platican si es que han tenido o tuvieron esa experiencia de ver a los grupos, porque sabemos que esta licenciatura está conformada también por grupos o que también difunden estos hechos escénicos que trabajan en salón, y que si en tu caso los viste también en alguna de estas presentaciones en donde ellos están, o fue nada más esto de lo que dices de la página de la universidad. Pues sí, de hecho sí hice ahora sí que busqué etnocoreología en todos lados. En Google me metí a buscar etnocoreología, en YouTube busqué etnocoreología, en Facebook, y ahí fue cuando encontré yo las presentaciones de pues, los compañeros y los maestros que estaban en ese entonces en etnocoreología. Entonces, una vez que chequé eso, pues me di cuenta que era realmente lo que yo quería estudiar y el acercamiento al que quería pues meterme. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso cómo fue este proceso? Bueno, en mi caso fue diferente porque yo soy de una comunidad indígena, yo soy totonaca, soy de una comunidad que se llama Nanacatlán, que es de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, bueno, yo desde los 11 años bailo en mi comunidad. La primera danza en la que estuve fue la danza de Migueles, y justo cuando estaba bailando los maestros fueron a hacer una investigación, y ahí fue que conocí la carrera, o sea, supe que eran de etnocoreología, y bueno, desde ese momento como que investigué de qué trataba, y como siempre me ha gustado bailar porque mi papá era docente de danza en una técnica, entonces pues siempre como que estuvo eso en mí, y aparte pues en mi pueblo hay muchas danzas, entonces fue así como me interesé en la carrera, investigué más y dije, me llamó la atención. En mi caso fue específicamente por esto de la investigación, porque como que bailando me di cuenta que había algunas cosas que yo no terminaba de entender. Entonces pues mi meta era como, ok, voy a entrar y quiero investigar alguna danza de mi comunidad para entender otros aspectos que tal vez no me explicaron durante el proceso de la ejecución dancística. Qué interesante lo que comentas, porque son dos perspectivas distintas de estudiantes de nuestra comunidad de la Facultad de Artes, y esto que comentas de que eres de esa comunidad, y ahorita que tú lo comentabas, no sé, me imagino que todavía en algunas de estas comunidades la enseñanza es de familia en familia, ¿no? Y que a lo mejor también lo hacen con este aspecto de la cosmovisión que guarda todas estas fiestas patronales, y que tú viste más allá de esto, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Como entender más toda esta parte que va alrededor de estos fenómenos. Así es. Bueno, en mi caso, aunque mi papá baila, no es como que él fuera el que llevara la tradición. Bueno, lo que sucede en muchas comunidades es que cierta familia se encarga de llevar la tradición dancística. En mi caso no fue así. Yo entré con mi papá y entramos y fuimos parte de la tradición dancística de otra familia, que es la danza de Migueles. Ahí fue donde nosotros entramos. Entonces, bueno, poco a poco después yo entré a otra danza que se llama la danza de santiagueros, y entonces ahí fue como que ya me empecé a desenvolver
yo sola, pero en la mayoría de las ocasiones sí es como usted lo comenta, se hereda como en el seno de la familia y se va de generación en generación. Y fíjate que como espectador muy pocas veces nos cuestionamos, ¿no? Desde dónde viene todo esto de las fiestas patronales, las mayordomías, que todo eso es una cultura muy importante, una identidad parte de nosotros, de nuestro país, y que muy pocas veces nos acercamos más, ¿no? O sea, lo vemos nada más como el espectador y nos vamos, pero no vemos toda esta parte que enreda y que está alrededor, y todo lo que tiene que ver para la preparación de estos aspectos, ¿no? Bueno, en cuanto a esto que comentaba, de hecho sí tengo como un poco de conocimiento, por ejemplo, respecto de las ferias patronales, porque mis papás han sido mayordomos en varias ocasiones. Entonces sí es un proceso bastante complejo, que muchas veces cuando no estamos como dentro del área y no estamos informados, no vemos como la complejidad, Claro. todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba de quienes se encargan de tener a los santitos, por ejemplo, y están las danzas, y también están, bueno, en mi comunidad manejamos otra cosa que se llaman, por ejemplo, los fiscales, las personas que se encargan de mantener el orden en la iglesia. Entonces es un conjunto de muchas cosas que al final se aglutina y es bastante complejo, sí. Y esto es justamente lo que su área de estudio justamente estudia, ¿no? Todo esto que está alrededor de este contexto y pues llevarlo al escenario, ¿no? Y ahí platícanme cómo es este hecho de que van al sitio, hacen su levantamiento de información y luego lo llevan en su caso a lo mejor al salón y luego ya lo llevan al escenario. ¿Cómo es este proceso creativo de...? Pues bueno, es que es un proceso muy complejo, porque bueno, hay un concepto que acuñó con nosotros el maestro José Luis Agredo, que es un musicólogo muy reconocido, que estuvo trabajando con nosotros, y él siempre hacía haciéndonos reflexionar sobre este concepto de la transducción, en donde de pronto una cosa es estar en la comunidad y vivirlo de manera presencial ahí, y otra cosa es buscar el medio para poder transmitirlo hacia otro espacio, por ejemplo en el aula o tal vez en el escenario. Entonces ese proceso de transducción es donde realmente se vuelve complejo, porque precisamente usted decía, de pronto existe estas deformaciones, o a lo mejor más que deformación, esta pérdida de información o incluso cambio que puede llegar a una alteración, que a veces en ocasiones no se hace a propósito o adrede, sino que es algo que surge por ciertas necesidades. Aunque bueno, en el caso de la corriente de la danza folclórica escénica, realmente se da, pero también es por esa misma necesidad y esa misma incluso línea, o llamémosle tradición, que tienen ellos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? La maestra Tere, yo creo que podría platicarnos un poco más. Bueno, pues como ya lo dijo Marbella, que nos vio en campo, ¿no? En su comunidad, ahí nos conoció. Pues lo que se hace es ir a trabajo de campo y se hace una investigación profunda de la danza. O sea, no solamente registro lo que veo en el campo y nos quedamos ahí y ya lo llevamos a escena, no. Se hace un análisis de todo lo que conlleva la danza, pero no solamente la danza, también decíamos hace rato su referente musical, que es la parte de la música en relación con la danza, y también todo lo que implica este fenómeno festivo o este hecho festivo alrededor de la danza. Entonces hace un análisis, se pasa a papel obviamente, y bueno, ya estableciendo relaciones entre las personas de la danza, los portadores del saber de la comunidad de la danza, los invitamos a que nos vengan a enseñar precisamente la danza. Entonces vienen a la licenciatura en etnocoreología a enseñarnos cómo se ejecuta de la manera correcta esta danza. Claro que les damos sus créditos, ¿no? Tenemos a muchas personas conocidas en diferentes puntos del país, a quienes siempre les damos sus créditos. Y posteriormente, ya cuando ellos nos vienen a enseñar, por lo general son ellos los que nos dicen: pongan este son porque es importante por esto, también pongan a porque es importante por esto,
y que es importante para esto. Entonces siempre bailamos o ejecutamos, hablando de música y danza, lo que estas personas de las comunidades nos mencionan o nos dicen. También hacemos un análisis exhaustivo de la indumentaria. ¿Por qué? Pues porque tratamos de hacerlo lo más pegado a la realidad. Obviamente el proceso de transducción escénica, que sí efectivamente es dado por el maestro Sagredo, sí lleva ciertos cambios, pero no cambios hablando de modificar la danza o modificar la indumentaria, no. Cambios respecto, por ejemplo, el tiempo. Sabemos que una danza baila un día completo, baila 3 días, baila una semana. Entonces, por ejemplo, en un escenario no podemos tener a las personas viendo un día completo la danza, ¿no? Sí. O tenerlos una semana ahí, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, ahí se acorta el tiempo. Por eso decía que lo que ejecutamos nos lo dicen o nos lo sugieren las personas de la comunidad. Y ese es el proceso creativo. Es muy exhaustivo, es muy cansado, pero es muy enriquecedor, sí, ¿no? Finalmente, pues es enriquecedor. Tratamos de llevar la esencia de la danza misma a las demás personas que conozcan lo que tiene México como cultura. Adelante, Maestro. Bueno, pues nada más quería yo agregar que muchas veces estos procesos creativos pues desembocan en muchos procesos multidisciplinarios, ¿no? Porque realmente la etnocoreología pues tiene de mucho, o sea, no solamente es, como decía la maestra, ¿no? La investigación, la danza, la música, sino que hay muchas otras cosas detrás para poder hacer una puesta en escena, ¿no? La cuestión del diseño de luces, el diseño del escenario, la utilería, la parafernalia, todo eso se vuelve algo complejo y es algo que de pronto tenemos que ir decidiendo también en el camino, y es donde la parte creativa siempre va a ayudarnos, ¿no? Esa parte del desarrollo creativo para poder realizar un montaje, que como nosotros a veces denominamos esto, es donde se vuelve difícil. Incluso decía la maestra Tere, para poder hacer una muestra pero que también englobe otros elementos de la misma cultura y no se sienta solamente como que esta es la danza y la ponemos ahí, sino que, como bien lo refería Mar, ¿no? Las danzas están inmersas dentro de un proceso social, un contexto muy amplio. Entonces nosotros procuramos que eso no se descontextualice, porque la finalidad es precisamente hacer un acercamiento a las personas que, aunque lo estás mirando en el escenario y tú dices, bueno, esto sucede, pero cuando vayas a la comunidad no te topes con que es totalmente diferente. O sea, sabemos que va a haber sus cambios porque es un producto escénico, pero que de pronto tú puedas llegar a una comunidad y tener esa cercanía con la danza porque sabes lo que puede suceder, sabes de dónde viene y no estás completamente disparado de la realidad, ¿no? Nosotros muchas veces usamos un concepto de puentes entre culturas, ¿no? Para hacer referencia a esta cuestión de la otredad, porque pues nos parece muy importante, ¿no? Tener claro a los otros como a nosotros. Claro, sí. Y esto que comentan los maestros es bien interesante porque tienen el estudio de primera mano, ¿no? Esto que comenta la maestra Tere, de ir a la comunidad y luego volver a invitar a las personas originarias para que vean cómo están haciendo ese trabajo de montaje y que ellos mismos les puedan sugerir y decir, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Lo que dice la maestra Tere, pues eso es real. En estas festividades que tienen que ver con toda la cosmovisión de nuestras culturas, pues sí tardan toda la noche bailando y haciendo todos estos rituales, y que pues sí en el escenario puede ser muy largo este proceso, ¿no? Y el maestro Adrián también nos comentaba justo de este cruce con estas otras disciplinas que forzosamente las tienen que ir tocando, ¿no? De una o de otra manera, no nada más es estar en la práctica propiamente de la danza o de la música, sino también desde este estudio de materias teóricas, y entonces ahora sí, ¿no? Tener todo el compendio de información para poderlo entender. Y algo también importante que comenta el maestro Adrián, como el espectador tenga un poquito del contexto y no nada más ver aislada el trabajo escénico, ¿no? Y tener un poquito más esto del referente. Sí, bueno, por esa razón es que nuestro programa educativo tiene diversas áreas. Por ejemplo, está el área de etnodanza y de etnomúsica, que precisamente se encarga de esta formación artística propiamente, no técnica, dentro de la musicalidad y
la danzalidad, ¿no? Esa sería una parte. Tenemos la parte del área de etnocoreología, que es la que se enfoca como tal en la parte de la investigación y este tipo de, pues, de fundamentos, ¿no? Para poder hacer investigación. Y tenemos la parte de la parte de escenología, que es precisamente donde está luminotecnia, sonorización. También está una parte como de dramaturgia para poder ir como complementando todo. Y tenemos un área psicopedagógica, porque también nos parece muy importante poder dotar a nuestros estudiantes de elementos relacionados con la pedagogía, con la didáctica, porque precisamente esos procesos de transducción de los que hablábamos, sí, no solamente es de que, bueno, nosotros vamos, investigamos y mostramos, pero cuando nuestros egresados realizan una investigación y de pronto ellos también son los que de alguna forma se convierten en los portadores de ese saber, también deben de poder llevarlo ahora a otros estudiantes, ¿no? Digamos, generan un grupo de danza, bueno, entonces este colectivo también tiene que tener, ellos tienen que tener cómo poder enseñarles esa parte, ¿no? Muy bien, maestro Adrián. Y, no, a ver, Daniela o Marbella, ¿quién nos quiere comentar de estas áreas de estudio que comenta el maestro? ¿Cuál es la que a ustedes les gusta más? O platíquenos un poquito de qué es lo que se aborda en estas áreas. Pues sí, antes de pasar a mi área favorita, Ajá. También quería hacer como hincapié en el hecho de que nosotros vamos de la mano justamente con los maestros y nos vamos desarrollando a los 10 semestres de nuestra carrera. Entonces, por ejemplo, los temas de investigación que nosotros escogemos, porque como ya hablamos, es un proceso largo y complejo el hacer una traducción escénica, porque implica la investigación, el ir a campo, el hacer todo este trabajo. Entonces nosotros más o menos desde tercer, cuarto semestre vamos escogiendo nuestro tema de investigación, que pasa por distintos filtros, donde los maestros van diciendo, no, pues sí, no, pues no, aquí cámbiale, aquí hay que ahondar un poquito más en la teoría o en la práctica, o esto sí es viable, esto no. Y así vamos nosotros construyendo, conforme vamos pasando cada materia, vamos como que añadiendo un poquito más a este trabajo. Entonces, pues ya para décimo, que es el planteamiento de la tesis, pues ya se supone que tenemos todo este trabajo realizado, que no es de unos cuantos meses, sino ya son 5 años de carrera en los que vamos preparando. Y bueno, en ese sentido, yo personalmente estaba muy, muy ilusionada con la parte dancística, porque a mí también siempre me ha gustado bailar. Sin embargo, una vez que entré aquí a la carrera y exploré un poquito más esta parte musical, me di cuenta que realmente la música me gusta mucho. Entonces fue darme cuenta que la música y la danza siempre van juntas y que una de la otra no las podemos separar. Y bueno, en mi caso sí me gusta mucho bailar, pero también me gusta muchísimo tocar. Entonces, igual gracias al maestro Adrián. Muy bien, pero ahí quiero que te detengas tantito, porque sí, efectivamente, ¿no? Pensamos en esta licenciatura y podemos entender que nada más es aprender danza, ¿no? Movimiento. Sí. Pero pues aquí hay otra cosa, ¿no? Que es el aprender a tocar instrumentos tradicionales, ¿no? Hemos tenido de invitados a estudiantes de música y nos hablan justamente de esta formación que tienen, y antes de terminar la idea, quiero comentar esto que comenta de Fanny, de la importancia del docente. Hemos estado, o me estoy percatando de nuestros invitados, que sí hacen como esta parte de hincapié en el apoyo, en la guía del docente, que a veces como universitarios o como estudiantes lo dejamos de lado, pero nuestros invitados sí lo ponen en relieve, esta parte de la figura del docente y de la guía, ¿no? Y ahora sí, entonces, esta parte de que también aprenden a tocar instrumentos tradicionales, y ahí platíquenme, porque a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo quería bailar, ¿no? Y no propiamente venir a tocar un instrumento, ¿no? Pues sí, hay opiniones diversas dentro de nuestra carrera. En realidad, si le preguntamos a alguien, va a decir algo totalmente distinto, porque la mayoría en realidad sí viene de estos grupos o ballets folclóricos. Entonces cuando se meten en la carrera creen que nada más vamos a bailar, cuando en realidad la danza es una parte muy importante de la carrera, pero también experimentamos otros aspectos, como la música, la investigación, la parte educativa, bueno, psicoeducativa y otros aspectos. Pero en realidad, bueno, yo creo, o quizás porque a mí me gusta mucho las artes como tal, que es muy bonito acercarte al instrumento, incluso por primera vez, porque pues le vas agarrando cariño, vas aprendiendo, porque pues no es como que de una te den el instrumento y digan, bueno, ahora, tócale, sino que vas poco a poquito, te dan las bases, y entonces como vas creciendo en los
diferentes semestres vas metiendo otro tipo de instrumentos, vas viendo otras formas, otros sonidos, otras formas de hacer esa música. Entonces es básicamente justamente como un avanzar paulatinamente para poder pues expresarte y saber cómo a la hora de estar justo en la comunidad, cómo eso que tú escuchas y cómo tú aprendes del músico que está tocando, cómo pasarlo, cómo hacer una traducción, cómo hacer un registro. Claro, y sí, ahorita que comentas de que seguramente muchos de los aspirantes o los que llegan a esta licenciatura efectivamente no vienen de estos grupos que se forman en la escuela media superior o en alguna localidad, pero ahí sí efectivamente no tienen otra filosofía. Hace ratito el maestro Adrián comentaba del escenario, de que a lo mejor lo pueden presentar de manera aislada, pero esa es la diferencia que tienen ustedes, ¿no? Que hay un estudio profundo y que tratan de guardar todo lo que está desde el espacio originario, ¿no? Y esto de los instrumentos, pues creo que también es una de las diferencias de esos otros programas que podemos encontrar, que tiene que ver, hace ratito el maestro Adrián hablaba del folclore, y bueno, creo que esa es una cosa distinta, ¿no? Que acá lo llevan también al estudio y a tener contacto con los instrumentos tradicionales, lo cual también es pues toda un área de estudio que tengo entendido que la cursan todos los 5 años de su formación, igual que la danza, ¿no? Sí, no sé si quisiera comentar. Bueno, retomando lo que dijo la compañera, pues bueno, de hecho desde el ámbito teórico, que es mi área favorita, pues sí, me gustó mucho desde un principio haber leído, o sea, leyendo el plan de estudios, que hablaba como esto de que la música y la danza, porque bueno, en muchas de nuestras culturas indígenas de México, la música y la danza no se ven como fenómenos aislados, sino claro, que son uno en sí mismo, y por eso dentro de la carrera nosotros normalmente lo llamamos como hecho dancístico musical, porque van de la mano, no son separados, y entonces para entender uno necesitas entender al otro, porque son un conjunto que siempre, o sea, se está moviendo todo el tiempo, uno depende del otro, entonces, y uno forma al otro, entonces pues sí, es bastante interesante cómo desde el ámbito teórico puedes entender muchas cosas que tal vez si no lo conoces podrías pensar que es aislado, ¿no? Como por ejemplo tocar un instrumento y bailar. En mi caso, muchas de las curiosidades que tengo, mucha de la curiosidad que tengo surgió a partir pues de ser de una comunidad indígena y ser parte de ser una danzante, porque bueno, ahora gracias a que entré a la licenciatura pude aprender a tocar el violín, y ahora ya me están enseñando, por ejemplo, a tocar los sones de la danza de Migueles, y veo como mucha preocupación porque no se pierda, porque hacen falta músicos, y sin músicos no hay danza. Entonces, o sea, con esto no quiero decir que la música sostiene a la danza, no, o sea, a lo que me refiero es que si no hay uno, no está el otro. Del mismo modo, aunque hubiera músicos, si no hay quien quiera ejecutarlo, entonces no tiene sentido que exista el músico o la música de esta danza. Entonces, pues sí, es bastante interesante, y bueno, también como retomamos, como la etnocoreología es una carrera multidisciplinar, retomamos, por ejemplo, muchas teorías y métodos de la antropología social, y es bastante interesante ver cómo a través de esto podemos abordar los fenómenos dancístico-musicales desde otra perspectiva que se salga de los cánones eurocentristas, ¿no? Cuando hablamos de comunidades indígenas, que la mayoría de nosotros para realizar nuestros temas de investigación retomamos danzas de comunidades indígenas, pues es necesario sí como abrir el panorama y ver que mucho de lo que se realiza en estas culturas se sale de los cánones occidentales. Entonces, pues sí. Qué interesante que esto que mencionas, porque efectivamente no es
no está una área más arriba que la otra, ¿no? Sino esto que comentas que coexisten, y que en las comunidades así está, ¿no? Y esto que acabas de comentar, esta licenciatura también tiene la interés o el propósito justamente de rescatar todo esto que, como dices, que en algún momento se puede ir perdiendo y que justamente también tiene que ver con su área de estudio, ¿no? Como ir rescatando, no dejar o que se pierdan todas esas tradiciones que en nuestra cultura existen. Bueno, No, adelante. también, bueno, respecto a eso, bueno, me gustaría, no sé si estoy en lo correcto, que los maestros me corrijan, pero bueno, varios maestros nos han enseñado que como tal, nosotros como una vez que seamos académicos, pues no poseemos como el derecho de decir, yo voy a llegar y yo te enseño, ¿no? O sea, como de que yo rescaté. Claro. Sino todo esto tiene que ser como de la mano de la comunidad, porque igual, bueno, yo puedo escribir en papel la música, ¿no? Por ejemplo, hacer las partituras de la música, pero yo no puedo llegar y decirle a la comunidad, hay que hacerlo, ¿no? O sea, tiene que surgir de la comunidad si ellos quieren que todavía exista esto, sí. Si no, pues no tiene sentido, porque nosotros no, pues sí, como futuros académicos no tenemos el derecho de meternos en la cultura de los otros, o sea, tenemos que respetarlo. En mi caso, está sucediendo así, pero porque yo soy parte de la comunidad, claro. Pero aún así es como, bueno, ellos me dijeron y lo estoy haciendo, porque de hecho esto surgió a partir de mi tema de investigación. Entonces, como vieron que ya sabía tocar el violín, dijeron, bueno, pues queremos que aprendas a tocar el violín. Pero pues sí, como soy parte de la comunidad y también me interesa que se preserve, por eso es que lo sigo haciendo. Sí, esto que comentas es importante, porque efectivamente dentro del área de la investigación, el investigador justamente cuando va al sitio, pues es primero eso, ¿no? Tener el respeto por esa comunidad, solicitar el permiso si nos autorizan, y comentar, ¿no? ¿Qué función vamos a fungir como investigadores? Porque tampoco se trata de ir y empezar a tomar cosas y llevárnoslas aisladas, ¿no? Y creo que esto que comentas es importante como investigadores, pues tener todo ese conocimiento de no llegarnos nada más a tomar la información y llevárnoslas, sino tener todo pues sí, respeto por estos fenómenos, porque efectivamente lo que comentas es cierto, ¿no? Por esas comunidades han tenido seguramente algunas experiencias en donde se llevan la información y pues quién sabe cómo la trabajan, ¿no? Entonces, claro que tienen que tener justamente ese cuidado de pues quiénes van a venir a ver todo esta parte de nuestra cultura. Y en tu caso, pues es algo importante que dices, ¿no? Yo soy parte de la comunidad, me conocen, y cuando tú nos comentabas esto, pues sí, yo me vino a la mente, ¿no? Pues ella seguramente va a estar trabajando ahí de la mano con la comunidad, porque la maestra Tere hablaba de la transcripción, ¿no? Porque seguramente muchos de estos no tienen propiamente la transcripción. Ustedes, como esta formación, pues ya están adquiriendo eso de ir y de apoyar a estas comunidades si es que lo requieren o si lo quieren, pues dejar ese testimonio, ¿no? Porque pues por desfortuna muchas cosas se pierden, unas por el desconocimiento y otras por lo que dices, ¿no? De que la comunidad no te permite tener acceso a esa información, y bueno, como investigadores tenemos que tener el respeto de que si la comunidad no lo permite, bueno, pues solo ir y saber que existe, ¿no? Y bueno, también recordar que pues todo es muy cambiante, ¿no? O sea, la cultura es muy cambiante. A lo mejor lo que Mar haga en sus transcripciones hoy, mañana sea diferente, ¿no? Y también tenemos que respetar, como investigadores, como etnocoreólogos, tenemos que respetar eso. O sea, no podemos llegar y decirles, no, así era hace 10 años y así lo tienen que hacer, ¿no? No, a lo mejor hace 10 años era otro músico, era otro caporal de la danza, mayor de la danza, y lo ejecutaba de esta forma, ¿no? Ahorita ya es otro, lo ejecuta de esta forma, no quiere decir que está mal,
más bien es cambiante todo el tiempo la cultura. Sí. Y hace ratito, en torno a esto, el maestro Adrián comentaba, ¿no? Que ha habido algunas de estas cambios que también tienen que ver con el contexto, con el clima, sobre todo esto que en las comunidades podemos encontrar, la vegetación, todo esto que en estos fenómenos dancísticos se utilizan en el lugar, pues bien lo comenta la maestra Tere, ¿no? Pues bajo nuestro contexto se va terminando eso, y seguramente dentro de 10 años lo que vimos, pues ahorita ya responde a otras situaciones, ¿no? Sí, así es. Y bueno, también es importante plasmar en nuestros documentos, en la investigación que mandamos a papel, mencionar o darle los créditos a las personas que en ese momento nos apoyaron a hacer nuestra investigación. ¿Por qué? Porque así las personas van a saber, bueno, miren, era, no sé, invento, la versión de tal maestro de la danza, tal maestro de la música. Entonces es importante dar los créditos siempre a las personas que nos apoyan. Sí, bueno, quería comentar en ese sentido que precisamente nosotros usamos esa idea como esta cuestión del reconocimiento, pero no por esta idea occidental de una premiación, de, mira, no, sino más bien es la cuestión de la visibilidad, de la existencia de todas estas manifestaciones, y es lo que lo vuelve como sumamente importante, ¿no? Y bueno, retomando un poquito la cuestión de la transcripción, yo creo que cabe resaltar Gonzalo Camacho, que es un etnomusicólogo muy reconocido, del cual nosotros retomamos este concepto de culturas musicales, seguimos adaptando hacia culturas dancísticas y musicales. También en uno de estos textos y conferencias que él ha hablado acerca de eso, retoma mucho el hecho de que de pronto las transcripciones o todos estos portadores físicos que existen, fotografías o registros que se hacen, son solamente como pequeños momentos donde capturamos, pero siempre es muy importante no dejar de lado nunca a las personas que son los que realmente tienen el portador. Y a lo mejor también ya nada más quisiera echar ahí otro golazo diciendo que nosotros en la carrera, en nuestra licenciatura en endocrinología no solamente hacemos transcripción musical, sino también transcripción de movimiento. Y eso es algo que también las licenciaturas en danza a veces no tienen como muy claro, ¿no? Entonces usamos el sistema de notación Laban, y a lo mejor aquí las compañeras podrían hablarles un poco más sobre eso. Sí, claro. Bueno, siempre es la transcripción de movimiento con la transcripción musical, siempre junta. Y si llevamos materias enfocadas al método de Rudolf von Laban, que fue esta persona que dedicó su vida al poner el movimiento dentro de símbolos. Obviamente su pensamiento era también muy occidental, porque él era bailarín de contemporáneo, pero nosotros lo enfocamos a lo que es la danza tradicional. Así igual pasa con la parte musical. Toda esta parte de la transcripción musical también lo enfocamos a lo que es la danza tradicional, y obviamente ya en semestres un poquito más avanzados se hace el análisis de la conjunción de ambos elementos, sí. Y esto que comentas del sistema Laban, efectivamente aquí es importante considerar que las disciplinas artísticas tienen esa coincidencia. Como bien lo menciona la maestra Tere, bueno, Laban, pues seguramente nuestras compañeras de danza contemporánea pues lo tienen ahí presente, ¿no? Y a lo mejor no ven como esta parte de que también nuestros compañeros la pueden utilizar desde esa perspectiva, ¿no? De la importancia de también hacer la transcripción del movimiento, ¿no? Sí, pues bueno, en ese sentido es necesario desde el punto de vista académico realizar este tipo de registros, ¿no? La transcripción musical y el registro de movimiento es importante, pero bueno, yo sí quisiera reiterar que al final de cuentas lo importante es el saber, que es lo que estamos conservando, y recordar que es de un tiempo, ¿no? O sea, está situado en un momento muy específico, y conforme va pasando el tiempo esto puede ir cambiando, ¿no? La danza, la música, el arte en general no es estático, sino que se va moviendo conforme el ser humano también va cambiando. De hecho, hasta las versiones, ¿no? De que la compañera platicaba de la danza de Migueles, ¿no? Y que a lo mejor podemos ir a
zona de la Sierra Norte de Puebla y la podemos también encontrar, o todo esto, ¿no? También así lo debemos de entender y no pensar como, ay, se equivocaron, ¿no? O esa no es así, no, corresponde a otra zona, ¿no? Que también hay. Y ahorita que comentan también, Dani comentaba esto de acercarse a la titulación. Platícanos este proceso, porque los compañeros de música nos han platicado de las titulaciones por concierto, de la importancia de la investigación. Coincidimos con ustedes, pero ¿cómo es este proceso? Pues hasta donde yo tengo entendido, existen, me parece que tres formas de titularse en la carrera, al menos ahorita, o 4. Son varias. Son varias. Ahorita las platicamos. Pero lo que sí es importante es justamente llevar en la carrera, en el transcurso de la carrera, este tema de investigación, que independientemente de que se presente, que no se presente, que se haga un concierto, que no se haga concierto, sí se maneja. O sea, nosotros tenemos que salir sabiendo investigar y sabiendo acercarnos a la comunidad y a sus danzas, a sus músicas, por el quehacer etnocoreológico, básicamente. Sí, hace ratito, comentaba esto de las formas de titulación. Sí, efectivamente, ¿no? Nuestra universidad cuenta con diversas formas de titulación, pero en particular en cada licenciatura, sobre todo en el área de música, de danza y de arte dramático, tienen distintas modalidades de titulación, y es ahí donde yo quiero como que nos platiquen, porque seguramente quienes nos están escuchando, pues todo esto les puede empezar ya a resonar y pueden decir, creo que yo soy de ahí, o me gustaría estar ahí, me gustaría ver qué pasa. Pero pues lo real es que a veces nuestros estudiantes, ya cuando se acerca este proceso de titulación, pues ahí es donde como que sí, como que no, pero platíquenos. Ya nos comentó Dani que pues sí es un proceso, claro, pero ¿cuál es la recurrencia de las modalidades de titulación? Bueno, antes de llegar a las modalidades, pues llevan ellos materias que son enfocadas a realizar su proyecto de investigación. Aprobado este proyecto, que es el que conlleva la hipótesis, el planteamiento del problema, el marco teórico, el estado del arte, todo lo que lleva el proyecto, se aprueba, y ya entonces, ahora sí viene lo bueno. Hay alumnos con muy buen promedio que se pueden titular por automático, titulación automática. La mayoría quiere, pero no. Tenemos también, es una modalidad que maneja la UAP, ese ya viene desde la UAP, institucionalmente. También tenemos la titulación por tesis, que obviamente es la tesis, la investigación. Y también tenemos lo que es video documental, obviamente también con su sustento teórico. Tenemos también la titulación por concierto, pero obviamente enfocado en esta parte de la música tradicional, lleva su sustento teórico. Tenemos por montaje. Por montaje escénico. Sí, lo que pasa es que está, digamos, dentro de las modalidades podemos hacerlo de forma individual o de manera colectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte del concierto didáctico y la parte del montaje son propuestas de titulación en donde nuestros estudiantes se pueden titular en colectivo, ¿no? Pero obviamente se hace una investigación y, por ejemplo, en el caso del montaje se hace toda la preparación, todo el diseño como tal, o sea, todo este proceso de traducción del que hablábamos, se pone sobre papel y se lleva a cabo, ¿no? Se tiene que realizar. Lo mismo pasa en el caso del concierto didáctico, también se hace toda una investigación, se pone en papel, se pone el proyecto sobre la mesa y se practica, se ensaya como cualquier concertista y se lleva a escena, ¿no? Se pone. Y en el caso del video documental, que también podría hacerse de manera individual o colectiva, ¿no? Nosotros en estas áreas donde tenemos varios elementos, trabajamos también un poco con la cuestión de la producción radiofónica, con la etnocoreología audiovisual. Entonces aquellos que están interesados como en esta línea, pues pueden, por ejemplo, producir un video donde igual lo mismo se les pide un guión, una escaleta, pero todo tiene que llevar un sustento teórico con un enfoque, llamamos etnocoreológico, y se hace la proyección del video, ¿no? Entonces también se produce y se proyecta el video, ¿no? Entonces, de hecho hay varios titulados que hemos tenido, varios egresados que precisamente han egresado gracias a los videos documentales que han realizado. Sí, igual de concierto es una modalidad un tanto más reciente,
pero también ya tenemos algunos titulados que se han titulado por este medio, y no sé si me falta algún otro, pero hasta ahorita creo que serían como los más los que tenemos presentes, sí. Les conté. Y sí. Y bueno, también por montaje escénico no todo es solo danzas tradicionales, ¿no? También nos vamos a la parte de la urbanidad, de las ciudades. Y por ejemplo en montajes escénicos hemos tenido de hip hop, titulados por hip hop, titulados por Petibiri Tábara, que aquí es muy conocido el sonidero en Puebla, se mete un sonidero en el teatro. También lo del danzón, lo de bailes de salón de los años 80. Como 50, ¿no? No 60, recuerdo. porque era mambo y todo esto. Ajá, entonces también estudiamos esta parte de las tribus urbanas, obviamente enfocadas a la etnocoreología, y ha habido muy buenos montajes al respecto. De bachata también. También de bachata. Bueno, esto que comentan es importante, ¿no? Porque podemos llamarlos fenómenos dancísticos que también son llevados o que también son abordados en esta disciplina, ¿no? Que efectivamente no es todo, bueno, a lo mejor por ahí hay quien tenga interés bajo este fenómeno, y entonces también eso es abordado, ¿no? Sí, bueno, en sí la etnocoreología pues es una disciplina que se encarga del estudio de los sistemas de movimiento, o sea, los sistemas de movimiento es a lo que nosotros normalmente en forma coloquial llamamos danza, ¿no? Lo que tenemos ese concepto danza. Entonces, dentro de ese concepto de danza hablamos de las danzas, y entonces ya podemos hablar de que según el investigador o la corriente, pues ya algunos les llamarán bailes, pero siguen siendo danzas, ¿no? Sí. Entonces, en ese gran concepto, pues pueden entrar cualquier sistema de movimiento que nosotros podamos, concebir como una danza y estudiarla, analizarla y desarrollar, por ejemplo, en nuestro caso, un montaje, una investigación o algo, porque bueno, esa investigación no solamente es, decíamos, precisamente para llevarlo a escena, sino que tiene otras finalidades, que es profundizar precisamente dentro de la cultura. Esto es interesante de lo que comentas, ¿no? Como acotarnos al concepto, y de ahí ya, ¿no? Hace ratito la compañera comentaba, Marbella, de pues esta complejidad que existe, pero también abrir nuestra mente, ¿no? No nada más es un fenómeno, sino son mucho, y comentaba la maestra Tere, pues de todo este contexto, y de lo cual nuestro país y nuestro estado pues es muy rico. Pues no sé, ¿hay alguna cosa más que quisieran comentarnos, Dani? Pues yo creo que en ese sentido, justamente hablando de lo que sucede en las otras culturas populares, lo que a mí me gusta de la etnocoreología es el hecho de que incluso aquí en la ciudad, o sea, no tenemos que irnos lejos para encontrar una danza que estudiar, o sea, aquí mismo en la ciudad, incluso nosotros como, es que a veces pensamos, que es el otro el que danza, no nosotros, pero en realidad nosotros también tenemos muchos rituales, tenemos nuestra propia expresión social y cultural, entonces no tenemos que irnos lejos para encontrar las danzas aquí mismo en la ciudad de Puebla. Si nos vamos incluso aquí en danza, aquí al lado en danza, hay algo que estudiar, porque pues la danza es cultura. Sí, claro. Adelante. Bueno, sí, desde ese sentido, como ya lo habían mencionado los maestros, como pues la etnocoreología busca estudiar la cultura a través del movimiento y de la música, porque pues, normalmente son hechos que están como juntos. Entonces, pues sí, si alguien quiere estudiar etnocoreología, no crean que solamente vamos a estudiar culturas indígenas y se imaginen todo romantizado. Podemos estudiar un montón de hechos dancísticos, como ya lo habían mencionado aquí los maestros, la compañera, el maestro, y pues sí, eso es muy interesante, y pues si les gustaría como ver más o menos de qué va la etnocoreología, pues podrían buscar en internet, como hay algunas tesis publicadas y hay varios trabajos, y pues leyendo uno se podría dar como una idea más o menos. Y también pues si alguien quiere venir a solicitar informes, platíquenos dónde, bueno, sabemos que estamos en la Facultad de Artes, pero pues la Facultad de Artes tiene varios edificios, platíquenos en dónde, si tienen páginas de redes sociales, en donde si algún interesado, algún aspirante quiere venir a solicitar informes, a empezar a prepararse para las próximas
procesos de admisión. Compártanos en dónde podemos ubicarlos. Bueno, nuestra ubicación física se encuentra en la avenida Cúmulo de Virgo, en la Facultad de Artes, más en específico en el edificio de Etnocoreología. Art 1. Art 1, exactamente, entre 11 Sur y Beatriz Cayot. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Licenciatura en Etnocoreología. Y también, si les gustan estos temas, si quieren seguir conociendo sobre nosotros, como decía la maestra, pueden acercarse directamente a nosotros, venir a platicar con nosotros y con mucho gusto podremos orientarlos. Y los días domingos de 4 a 5 de la tarde tenemos un espacio en Radio WAP en donde también hacemos un programa que se llama Danza, Pueblo y Tradición. Y también ahí seguimos compartiendo sobre estos temas, compartiendo con otros compañeros y ahí también podrían pues, seguir conociendo un poco más acerca de nosotros. Bueno, pues la invitación está hecha. Sabemos que este programa educativo está constantemente llevando su aprendizaje a otros espacios. Seguramente en sus redes sociales nos hacen las invitaciones. Síganlos y vean todo lo que también nuestros compañeros de la Facultad de Artes nos están compartiendo. ¿Algo que quieran decir? Pues que esperen la convocatoria de la UAP, que estén atentos, por lo general sale en febrero, entre febrero y marzo, ¿no? ¿Por qué les pedimos que estén atentos? Porque a veces los tiempos no son muy extendidos para este registro y para que puedan ingresar a la licenciatura. Y bueno, nosotros siempre decimos que pues si te gusta la investigación, la danza y la música y hacerla una forma de vida, pues puedes acercarte a nosotros. Bien, esto que dice la maestra Tere es importante. Estamos a muy buen tiempo de que se sigan informando, de que asistan, de que platiquen con los maestros e incluso con las mismas estudiantes y de saber qué es lo que más se hace aquí y pues prepararse, porque efectivamente, ¿no? Los procesos de admisión a veces son muy cortos y pues es que hay que estar atentas. Compañeras, sí, algo que vengan por favor. No, en realidad es una carrera muy muy bonita. Sí, es demandante como cualquier carrera de artes, porque pues estamos aquí en cuerpo, alma, todo, pero es muy gratificante cuando te das cuenta, bueno, cuando sales de ti y te tratas de meter en otros, bueno, no meter en otras culturas, pero de ver las cosas de forma distinta. Entonces, justamente romper estos estereotipos, estas formas de pensamiento que traemos desde que vamos creciendo, también es muy interesante, y justamente el hacerlo a través de las danzas y de las músicas para mí es muy, muy bello. Entonces, no se van a arrepentir. Vengan a conocer y a platicar con nosotros en realidad. Bien. Bueno, pues sí, agradecer la invitación y pues en general me gustaría decir que sí, la licenciatura, que se animen a estudiar etnocoreología. Es una licenciatura que les va a abrir la mente. Y bueno, si ustedes quieren. y pues sí, es muy interesante como aprender de los otros a través del arte y a través de la cultura, como sí, salirse de los cánones occidentales y ver cómo es que el mundo es tan diverso, no solo México, sino en general todo el mundo es muy diverso. Hay muchas maneras de entender la vida y entender el todo, y es muy interesante cómo podemos verlo a través del movimiento y de la música. Bien, maestro Adrián. No, pues nada más reiteramos el agradecimiento por estar aquí en este espacio de la universidad, en el podcast, maestra. Muchísimas gracias, y pues ojalá que no sea la última vez que nos inviten. Otro día ojalá podamos venir y a lo mejor hacer algo diferente, a lo mejor tocar o presentar algo distinto si nos lo permiten. Pero de entrada, muchas gracias por este espacio y reiteramos la invitación. Las puertas de la Facultad de Artes, de la licenciatura en Etnocoreología, pues están abiertos para todos. Maestra Tere. Pues agradecer la invitación, también lo mismo que el maestro Adrián, nos sigan invitando. Podemos traer a mostrar pequeños fragmentos de lo que hacemos dentro de la licenciatura.
Pues muy bien, agradecemos a nuestra compañera Fanny, Daniela, a Marbella Lucas, a la maestra Tere Reyes y al maestro Adrián Jiménez. Yo soy Mirna Rodríguez y nos estamos viendo en el próximo episodio.